Amén. ¿Pueden tomar su asiento? La palabra que voy a compartir se encuentra en el libro del profeta Joel. Solamente voy a tomar un versículo. Si bien no voy a hablar de lo que el contexto de esa palabra o lo que la palabra está hablando en ese libro, solamente voy a tomar ese versículo como una base de lo que voy a ir hablando. Y yo creo que usted, mediante vaya corriendo el mensaje de la palabra, aleluya, usted va a ir entendiendo la palabra. Por eso es importante que en esta noche usted pueda estar atento, porque este mensaje es para usted y es también para mí. Aleluya. Amén, porque la palabra del Señor es espada de doble filo, porque no solamente ministra lo que están escuchando, sino también el que la está transmitiendo, porque así es la palabra del Señor. Y primeramente yo ministraba mi vida, ministraba mi corazón. El día domingo, cuando el apóstol hablaba, sí, creo que el día domingo fue, en la reunión anterior, cuando el apóstol habló acerca de que Dios no solamente era Dios del monte, sino que también era Dios de valle. Y fue una palabra hermosa. Y en base a esa palabra, había un versículo que Dios me traía a mi corazón, y voy a hablar sobre el valle de las decisiones. No voy a hablar nada respecto a lo que el apóstol había hablado esa noche, pero Dios me daba ese versículo y sonaba fuertemente en mi corazón, y por eso lo voy a compartir. Por eso quiero decirle Joel capítulo 3, versículo 14. Cuando lo tiene me dice amén. Por eso esté atento, porque hoy es una noche de tomar decisiones. Si hay alguien que sabe cómo está delante de Dios, aparte del Señor, es uno mismo. Pero es una noche donde Dios te ha traído, donde el Espíritu Santo ha permitido que tú llegues en esta noche, porque en esta noche, en el valle de la decisión, es donde el Señor te viene a confrontar con su palabra, para que tú tengas una respuesta, una actitud correcta de lo que Jesús está esperando de tu vida. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Por eso digo, este versículo solamente lo voy a tomar como base, porque si bien en esta palabra, esta es una cita donde tiene un carácter profético, porque es una palabra que está hablando acerca de un mensaje profético, de algo que va a suceder en un tiempo definitivo, que es lo que está hablando la palabra. Es un mensaje más de escatología, es un mensaje profético que está anunciando y que está hablando de un futuro, de algo que va a suceder, de algo que está por venir. Amén, pero por eso no voy a hablar, no voy a desarrollar acerca de eso. Solamente quiero tener ese versículo como base, y sé que usted, mientras el mensaje vaya corriendo, acompañado con otro versículo, sé que usted lo va a entender. Amén, pero por eso esté atento en esta noche, porque hoy es una noche de tomar decisiones. Amén. Sabemos que cuando Jesús vino a la tierra, todos conocemos, vino, nació, amén. Pero cuando llegó el momento de empezar a cumplir el propósito, cuando Él comenzó a caminar por las tierras de Jerusalén, cuando Él comenzó a iniciar su ministerio, lo que tenemos relatos según la palabra, que cuando Jesús vino a esta tierra a dar el mensaje de la buena nueva de salvación, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino con un mensaje específico. Y cuando Cristo vino, había algo. Cuando Él inició su ministerio, Él inició haciendo algo. Él no inició su ministerio haciendo milagros, dando vista a los ciegos, restaurando, no comenzó a hacer milagros, darle de caminar al paralítico, vista a los ciegos. Lo primero que Cristo hizo, y lo que la palabra nos registra, es que cuando Jesús comenzó a iniciar su ministerio, lo primero que Cristo predicó, Cristo dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino del cielo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, porque el evangelio del reino, porque el evangelio del cielo se ha acercado, porque el evangelio del reino está, el reino de los cielos está entre ustedes. Esto es lo que Cristo inició predicando, y es un mensaje que también predicaron los profetas,
que hablaron los profetas a través de Dios, no solamente lo predicó Cristo, lo predicó Juan el Bautista y también lo predicaron los discípulos. Por eso yo no comparto, y yo siempre cuando hablo con certeza, con seguridad, porque conozco y porque sé, no porque escuche ni porque me gusta hablar de lo demás, al contrario, Dios me llamó para predicar su palabra. Pero no apoyo y no respaldo tampoco ese pensamiento de que lamentablemente hoy muchos cristianos, inclusive muchos pastores, ministros, cargo de obra, que piensan que el mensaje de arrepentimiento es un mensaje viejo, es un mensaje que ya pasó de moda, que el mensaje de confrontar a la gente, que el mensaje de predicar o hablar del infierno es un mensaje que ya quedó pasado de moda, que ya quedó atrás. Porque es la triste realidad que se está viviendo en estos tiempos, donde han cambiado el mensaje, donde ya no se predica el evangelio completo, donde se predica el evangelio light, donde se predica el evangelio a medias, porque no a muchos le conviene confrontar a la iglesia y confrontarlo con la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchos pastores tienen miedo de que si comienzan a predicar la verdad, su iglesia comience a vaciarse. Pero ¿saben cuándo sucede eso? Cuando no tienen la seguridad de que fueron llamados por Dios. Porque cuando vos tenés la seguridad y la certeza de que fuiste llamado por Dios a predicar el evangelio del reino, al que Dios llama, Dios respalda. Y muchos tienen miedo, ¿saben por qué? Porque su confianza no está en Dios. Porque no tienen la certeza y la seguridad de que el que los llamó a predicar el evangelio del reino es Dios, sino que en vez de poner su confianza en Dios, están poniendo su confianza en la gente. Amén. Y es una triste realidad que hoy se está viviendo. Y cuando hablamos de iglesia, no es que me estoy refiriendo a nuestro ministerio, cielo abierto. Estoy hablando en general porque es la realidad de lo que está pasando y de lo que pasa. Amén. Cristo lo primero que habló: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Luego de que Cristo murió, y al tercer día Él resucitó, Él instituyó en sus discípulos, delegándole que prediquen el mensaje del evangelio del reino, las buenas nuevas de salvación. Y el mensaje del reino implica algo. ¿Qué implica? Un mensaje de perdón y de salvación del alma para el hombre. Eso es lo que implica el mensaje del reino. Y es lo que tristemente y lamentablemente hoy no se está escuchando. Y eso es lo que Cristo comenzó a predicar desde su inicio de su ministerio. ¿Y qué es lo que implica el mensaje del reino? Ese mensaje. Un mensaje de perdón, un mensaje de salvación. Amén. Porque ¿qué es lo que pretende Dios a través del mensaje del evangelio del reino? Hay algo que tenemos que entender como cristianos. Tenemos que entender que el evangelio del reino pretende algo fundamental. ¿Y qué es eso fundamental? Que el evangelio del reino pretende de nosotros es abrir, es despertar una mente espiritual. Amén. Y en respuesta a eso, en consecuencia a eso, una respuesta de nosotros hacia el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio no solamente es información. El evangelio solamente no viene a informarnos. El evangelio del reino viene a confrontarnos. Porque cuando Jesús se apareció y Jesús, tanto como Juan el Bautista, decían arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, no solamente estaban llegando con la información de que el reino estaba entre ellos, sino que lo que estaban haciendo, más que informar, estaban confrontando al pueblo, estaban confrontando a la gente, estaban confrontando al hombre, porque eso es lo que hace el evangelio del reino, es confrontar. No solamente nos da la información, sino que nos da la confrontación, sino que nos confronta. Y vamos a estar hablando acerca de aquellos hombres que en el valle de la decisión dice que hay multitudes. Y en ese valle hay multitudes. Está el ciego, está el enfermo, está el rico, está el pobre, el de clase media, el de clase alta, el de clase baja. En esa multitud del valle de la decisión están todos. Donde a muchos
Cristo lo viene a confrontar con el Evangelio. Y si la palabra está pretendiendo de nosotros abrir una mente espiritual, despertar una mente espiritual, y en consecuencia a eso, una respuesta, es porque cuando nosotros vamos a la palabra del Evangelio del Reino, lo que viene a confrontarnos es hacer verlo la realidad de nuestra vida, es hacerlo ver la realidad de nuestra condición. Y cuando la palabra viene a confrontar nuestra vida, cuando el Evangelio del Reino viene a confrontarnos, es nuestra responsabilidad como ser humano, como hombre, como mujer, responder con una actitud correcta, responder con una respuesta que es lo que Cristo está demandando. Eso es lo que pretende el Evangelio del Reino. Porque la palabra viene a confrontarlo, Cristo vino a confrontar. No solamente vino a traer una información, Él nos confrontó. Y muchos de aquellos que Cristo confrontó en el Valle de la Decisión, tenemos tres grupos de personas que lo vamos a estar viendo. De aquellos que en el Valle de la Decisión, cuando fueron confrontados por el Evangelio del Reino, por el mensaje de Cristo, algunos dijeron, soltando todo, lo siguieron. Vamos a ver otros que directamente lo rechazaron, le dieron la espalda, lo rechazaron. Y después está el otro grupo, y ese es el más triste, es de aquellos que no están dentro del reino, que no están lejos, están cerca, pero no están dentro del reino. Amén. Cuando Jesús, dice la palabra en el libro de Mateo, cuando Jesús se cruza con este publicano, con Leví, él estaba sentado en la mesa de los tributos. Dice la palabra que Jesús pasó, y cuando Jesús lo vio, a este hombre, a Leví, el publicano, Jesús solamente lo miró y le dijo, sígueme. Aunque muchos en la palabra lo siguieron, multitudes, aunque muchos lo siguieron por los panes y por los peces, por el milagro, por la bendición pasajera, pero Cristo no está esperando eso de nosotros. Cristo está esperando una determinación, que nos decidamos a dejarlo todo por seguirlo a Él. Aleluya. Una vida rendida a los pies de Cristo. Porque una vez que somos confrontados con el Evangelio del Reino, la decisión es de nosotros. ¿Saben por qué? Porque una vez que somos confrontados con la palabra, de nosotros depende la decisión que tomemos, porque de esa decisión depende tu destino eterno y mi destino eterno. La palabra nos habla y nos confronta al hacernos saber que somos pecadores, que por causa del pecado hemos quedado destituidos de la gloria de Dios, que no podemos salvarnos por méritos propios, que no podemos salvarnos por obra, que no podemos hacer nada, que solamente la salvación es por gracia, pero que necesitamos un arrepentimiento genuino para que a través de Cristo y a través de ese arrepentimiento nos podamos reconciliar con Dios. Y más allá de que la palabra nos revele nuestra condición y nuestra situación alejada de Dios, somos nosotros quienes decidimos si aceptar o seguir caminando de la misma manera que estamos caminando. Somos nosotros quienes somos los responsables de tomar la decisión de seguir a Cristo, de enfrentar, de seguir a Cristo, de aceptar la realidad, de aceptar lo que el Señor nos está hablando en nuestra vida, o seguir caminando de una manera torcida, seguir caminando en desobediencia, seguir caminando en rebeldía. Porque si el anhelo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero una vez que la palabra nos confronta y nos hace saber nuestra condición, ya siendo consciente de nuestra situación espiritual, ya siendo consciente de nuestra situación, somos nosotros quienes decidimos. Él nos viene a confrontar con la palabra, pero somos nosotros quienes decidimos. Y hay muchos que lo siguieron, que cuando Jesús solamente le dijo, sígueme, lo siguieron. En cierta ocasión Jesús dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús vio a Leví, a Mateo, al evangelista, al apóstol, la palabra dice que él estaba sentado. Y este hombre, ya sabemos la historia, era un publicano, era un recaudador de impuestos, era alguien que trabajaba para el Imperio Romano, era alguien que era considerado traidor por el pueblo de Israel, porque eran judíos y eran israelíes, pero eran traidores, que trabajaban para el pueblo, trabajaban para el Imperio Romano.
cobrando los impuestos el doble de lo que tenían que cobrar. Y en base a eso, esos eran hombres ricos, eran hombres despreciados, eran hombres rechazados. Y me imagino cuando Leví estaba sentado en la mesa de los tributos, y me imagino que lo ve a Jesús, y Jesús mirándolo, vaya a saber lo que él se imaginó. Habrá dicho: este es otro rabí más que me va a insultar, que no sabe lo que me va a decir. Jesús lo miró a los ojos y le dijo: sígueme. Y dice la palabra que automáticamente Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Aleluya. Dejando las riquezas, dejándolo todo, lo siguió. Y esa es la actitud que Dios, que Cristo está esperando de nosotros, que dejándolo todo, le sigamos. Que es tiempo de tomar decisión de seguirlo a Cristo, de aferrarse a Él, de decir: Señor, hoy me determino a tomar la decisión de seguirte. Me cueste lo que me cueste, dejar lo que tenga que dejar, pero ayúdame a tomar esta decisión de seguirte hasta que tú me vengas a buscar, seguirte hasta que la muerte me venga a visitar. Pero yo no quiero estar así, yo lo que quiero es seguirte. ¡Aleluya! Sígueme. Y automáticamente, dejándolo todo, él lo siguió. Y ahí pueden entrar unos cuantos. Pedro, que también dejando todo, dejando su oficio, dejando las redes, dejándolo todo, dejando la pesca, lo dejaron todo. Fueron confrontados en el valle de su decisión. En el valle de la decisión fueron confrontados por la palabra. Fueron confrontados por el evangelio del reino. Pero tomaron la decisión correcta de seguirlo al maestro. Recuerdan también el endemoniado gadareno. Era un hombre que la gente le temía. La vez pasada habíamos hablado. Un hombre que la gente le temía, que estaba endemoniado. Encadenado, lo encadenaban con grillos y se rompían de nuevo. Era un hombre que estaba loco, que estaba poseído, que andaba desnudo, que dormía en los sepulcros del cementerio. Era el terror de la ciudad de Gadara. Pero cuando Cristo apareció en aquel lugar, Cristo lo cambió, Cristo lo transformó, Cristo lo libertó. ¿Y cuál fue la decisión de este hombre? Dice la palabra que se le acercó cuando Jesús estaba subiendo la barca. Dice que el gadareno le dijo: Jesús, permite que yo te siga. Y Jesús le dijo: no, mejor ve a los tuyos y cuéntale las maravillas que Dios hizo contigo. ¡Aleluya! Acá vemos a aquellos que tomaron la decisión de que cuando fueron confrontados, lo siguieron. No tuvieron con vuelta, fueron confrontados, recibieron el mensaje, pero automáticamente lo siguieron. Se supieron humillar y reconocer la autoridad de Cristo y lo siguieron. Pero también tenemos otro grupo, que es el grupo que directamente le dice que no al Señor. Porque cada uno de estos fue confrontado por el evangelio del reino. Uno tomaron la decisión de seguirlo y otros tomaron la decisión de directamente rechazarlo. ¿Por qué? Porque prefirieron el pecado, porque prefirieron seguir en rebeldía, en desobediencia. Y lo vemos en este mismo capítulo, en el libro de Marcos capítulo 5, en adelante. Cuando los de la ciudad de Gadara se enteraron, les llega la noticia de que este hombre loco fue restaurado, fue libertado por el poder de Cristo. Dice la palabra que cuando él llega, los mismos demonios dice que se postraron ante él y le decían: sabemos que eres el Hijo de Dios Altísimo y que has venido a atormentarnos antes de tiempo. Cuando Jesús lo echa fuera, dice la palabra que los mismos demonios le pidieron que lo envíen al hato de cerdo que había en aquella ciudad. Y dice la palabra que los demonios entraron en ese hato de cerdo y acercándose a un despeñadero, dice que cayeron y se ahogaron en el mar. Esta noticia llega a los de la ciudad de Gadara y por lo visto ellos no se pusieron nada contentos. Yo creo que lo que uno esperaba era que ellos dijeran: ahí está el loco, ahí está el endemoniado, pero gloria a Dios porque fue libertado, fue cambiado, fue transformado. No, dice la gente, dice la palabra que la gente se enojó y lo echó, lo corrió. Fueron confrontados en el valle de la decisión. Uno decidió seguirlo a Cristo, pero otros decidieron rechazarlo. ¡Aleluya! Otros decidieron expulsarlo directamente de la ciudad. Y así están muchos en el valle de la decisión, donde a la hora de ser confrontados con el mensaje, aceptan el llamado, aceptan la palabra,
automáticamente lo siguen. Y están aquellos que lamentablemente le dan la espalda, que directamente lo echan, que directamente lo respaldan, que directamente no le dan lugar. Y estamos en una sociedad donde rechazan a Cristo. En las escuelas y en tantos lugares donde no se prohíben hablar la palabra, donde no se prohíben leer la Biblia. En las escuelas estamos viviendo esto de lo que quieren enseñar a nuestros hijos, trayendo enseñanza, respaldando enseñanzas que van en contra de la voluntad de Dios. Directamente están dejando fuera a Cristo, lo están rechazando. Y esa es una de las realidades. Algunos que lo siguen, otros que lo rechazan y otros que lamentablemente están ahí, entre que me decido o no me decido. Y yo creo que para ese es el mensaje de esta noche. Aleluya. Para aquellos que todavía no se han determinado en su corazón, que solamente se conformaron con aceptar a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor y dueño de su vida. Porque aceptar a Cristo como mi Salvador es una cosa, pero aceptarlo a Él y decirle: Señor, no solamente te acepto como mi Salvador, sino también como mi dueño y Señor de mi vida. Porque ahí las cosas es totalmente diferente. Porque cuando tú aceptas a Cristo como dueño de tu vida comienza a depender y de andar conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Esta gente lo rechazó. En vez de ponerse contento y celebrar porque este hombre se había libertado, fueron confrontados, pero prefirieron lo inmundo, porque los cerdos representan lo inmundo. Y en vez de gozarse por este hombre que fue libre, prefirieron más, se quejaron más y renegaron más por los cerdos, por lo inmundo. Y esos representan lo que a la hora de ser confrontados con la palabra, prefieren rechazar el mensaje y prefieren seguir el mundo, prefieren darle la espalda a Cristo, a la palabra, prefieren rebelarse, prefieren seguir en el pecado, en adulterio, en fornicación, en borrachera, en drogadicción. Son confrontados, escuchan el mensaje, escuchan la palabra, pero no lo aceptan. Amén. Y está el otro grupo que no está lejos, que está cerca, pero no está dentro del reino. Amén. Y vamos a ir al libro de Marcos. Marcos capítulo 12. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, de amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y acá vamos a calificar este escriba, que a pesar de que había respondido bien y que tenía todo el conocimiento, a la hora de ser confrontado por el Señor, este hombre se la sabía todo, tenía el conocimiento de la palabra. Pero hay una verdad que Jesús le dijo. Aunque Jesús le dijo: respondiste de bien, respondiste de maravilla, tenés todo el conocimiento de la palabra, pero ¿sabes qué? Eso aún no te alcanza, porque no estás lejos del reino.
Estás cerca, pero no estás dentro. Aleluya. Y ahí quiero hablar de ese grupo de personas que estando dentro de las iglesias, dentro de la congregación, por más que vienen y cantan y alaban y glorifican a Dios, están cerca del reino, pero no están dentro. Aleluya. Y lo que Dios quiere en esta noche es que tú te determines. Por eso Él hoy viene a confrontarte en el valle de la decisión. Pero el que toma la decisión y la respuesta correcta, eso depende de usted y eso depende de mí. Este hombre tenía todo el conocimiento, pero Jesús le dijo, eso no te alcanza. Estás lejos, no estás lejos, estás cerca, pero no estás dentro. Y si hay algo que Cristo quiere es que nosotros estemos dentro del reino. Recuerde que Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Puede haber gente que tiene todo el conocimiento. ¿Quiénes son los que están cerca? Los que están en la iglesia. Y que tú dices, pero si yo vengo a la iglesia, siempre decimos, congregar en un lugar no garantiza la salvación. Amén. Porque de cierta ocasión este hombre se sabía todo. Pero Cristo le dijo, todo eso no es necesario. El conocimiento no es necesario. ¿Sabe por qué? Porque al reino no se entra por conocimiento. Al reino se entra por una determinación, por una decisión, por una respuesta, por un rendimiento al llamado de Jesús a nuestra vida. El conocimiento no lo es todo. Y así hay gente, lamentablemente y tristemente, que están cerca del reino. Y cuando vos estás cerca, conoces, pero no estás dentro. Hay muchos que están cerca del reino, que vienen, que conocen toda la alabanza, conocen las adoraciones, se saben textos bíblicos, se leyeron la palabra de punta a punta. Y hasta por ahí critican lo que están predicando. Y esos son los que están cerca, pero no están dentro. Aleluya. Porque no se determinan a tener una vida comprometida con Dios. Santo Dios. Porque todavía están ahí, son confrontados en el valle de la decisión. Pero aún así, siguen sin tomar la decisión de entrar al reino. Y del reino no se trata de estar cerca y de estar lejos, sino de estar dentro del reino. Y esta es la invitación y esta es la decisión que usted y yo tenemos que tomar en este tiempo, en esta noche. Tú sabrás en qué valle estás. En el valle de la decisión, hoy la palabra viene a confrontarte. Pero de ti depende tomar la decisión correcta, tener una actitud correcta y tomar la decisión que Cristo está esperando en esta noche. Una actitud y una respuesta correcta. Él no quiere que estés cerca, Él quiere que estés dentro del reino. Aleluya. Y esto podemos hablar. Y esto me llevaba al libro de Apocalipsis. No hace mucho tiempo prediqué acerca de la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdan? La iglesia tibia, a la cual Cristo le dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y él estaba hablando a la iglesia. Él estaba hablando a mi converso. Él estaba hablando a la iglesia. Él los confrontó en el valle de la decisión, porque no estaban dentro del reino, estaban cerca. No eran del todo mundano ni del todo cristiano. Estaban ahí, eran tibios. Y Cristo le dijo, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Aleluya. Hoy, en el valle de la decisión, hoy Cristo te viene a confrontar. Pero eres tú quien toma la decisión de aceptar el llamado, de aceptar la corrección, de aceptar lo que Dios está demandando en este tiempo. Que Él no te quiere cerca, Él te quiere dentro. Y muchos lamentablemente están acomodados dentro de la iglesia y son conscientes de su condición, son conscientes de lo que Dios le está demandando en este tiempo, pero aún así siguen en desobediencia. Son entendidos del llamado que tienen de parte de Dios. ¿A qué Dios los llamó? Y año tras año Dios revelándole el llamado, revelándole y hablándole para qué lo llamó. Y viene un pastor y Dios le confirma una cosa y espera más confirmación. Viene un profeta, un apóstol y le vuelve a confirmar lo mismo. Pero aún así siguen en el valle de la decisión, pero siguen dándole la espalda. Y lo que vengo a decirte en esta noche
Dios no te quiere cerca ni lejos, Él te quiere dentro del reino. Y la iglesia de la Odisea, que se creían ricos, que se creían que tenían todo, y Cristo le fue clarito, sin pelo en la lengua, y no te das cuenta que eres un pobre, que eres un ciego, que un desnudo. Por eso no basta solamente el conocimiento. Este escriba tenía todo el conocimiento. No basta solamente con tener conocimiento de todo, porque vuelvo a decirte, en el reino no se entra por conocimiento, se entra por una decisión, por una determinación y por una humillación y por una respuesta al llamamiento de Dios a nuestras vidas. Aleluya. Tú sabrás cuál es tu situación. No sé qué tipo de mensaje te esperaba, pero sé que al menos para uno esta palabra es. Gloria a Dios. Y en esta noche de ti depende tomar la decisión. Él viene y te confronta con su palabra, pero el que toma la decisión eres tú. Cristo no te quiere cerca ni lejos, Él te quiere dentro del reino. No te conformes con solamente saber, con solamente tener conocimiento, con solamente saber la alabanza. Dios está esperando algo más. Dios no te califica por tu sabiduría, sino que lo que Dios califica es la actitud de nuestro corazón. Una actitud con mucho, con poco conocimiento, pero hombres y mujeres que aprendan a rendirse y que entiendan lo que Dios está hablando en este tiempo. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a tomar una decisión de seguir a Cristo. Aleluya. Tú decides salir de esta puerta y seguir como estás, sin querer renunciar a lo que Dios te está hablando, a lo que Dios te viene hablando hace tiempo, aquello que Dios te está pidiendo. No solamente basta el conocimiento. Y por ir más lejos, tenemos al joven rico. El joven rico también se la sabía todo. Y se le acercó agrandado al Señor y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: bueno, conoce los mandamientos. Amarás a tu Dios, honrar a tu padre y tu madre, no adulterarás. Él le dijo: sí, Señor, mira, todo esto lo guardé en mi juventud. Sé todo. Al Señor no se le escapa nada. Él, conociendo su corazón y conociendo lo que había en su corazón, Cristo lo confrontó. En el valle de la decisión, Cristo lo confrontó. Le dijo: está bien, vos te lo sabes todo, pero ¿sabes qué? Te falta una cosa. Al hombre rico, al joven rico, le dijo: toma tu riqueza y dásela a los pobres. Y una vez que se la dé a todo ello, ahí sí, toma tu cruz y seguime. Y dice la palabra, y esto es lo triste, lo más hermoso es que dice la palabra que Cristo lo miró y lo amó y le dijo: entrégale la riqueza a los pobres y luego ven, toma tu cruz y sígueme. Y dice la palabra que aquel joven rico, entristecido por esta palabra, por lo que Cristo le había dicho, se fue. Se fue con su riqueza y todo, pero se perdió. Fue confrontado, pero la decisión que tomó fue una decisión incorrecta. Aleluya. ¿Por qué? Porque decidió irse. Y la palabra dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde. Santo. Santo. Por eso enfoquémonos siempre en lo eterno. Por eso vuelvo a repetir. A la hora de ser confrontados por la palabra, cuando somos confrontados por el Evangelio del Reino, cuando somos confrontados por su palabra, somos nosotros los responsables de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque de esa decisión dependerá nuestro destino eterno. Amén. No pasajero ni temporal, nuestro destino eterno. Este hombre, entristecido por esa palabra, dice que se fue. Por eso no basta solamente tener todo el conocimiento y yo me conozco toda la palabra, si no estás dentro del reino. No estás cerca, no estás lejos. Dios quiere que estés dentro del reino. Entristecido por esa palabra, el joven se fue y lamentablemente se murió perdido, porque la palabra no registra más nada después. Y esa es la triste condición de muchos cristianos hoy día, que se conforman con solamente saber tener el conocimiento, venir a asistir, a sentarme, voy a mi casa y listo. No, tú también eres parte, no solamente los ministros. Tú también, Cristo quiere que estés dentro del reino, no sea lejos, dentro del reino. Pero usted depende de la decisión que tome en esta noche. Usted es el responsable de la decisión que tome en esta noche. Amén, denle un fuerte aplauso a la palabra de esta noche.